nuestro pasaje bíblico de hoy y vamos a estar dando lectura a la palabra del Señor, esperando que, como ya se oró por mí, el Señor me ayude a poder predicar la palabra de Dios y que el propósito del Señor se ha llevado a cabo, que es que cada uno de nosotros seamos profundamente edificados. Filipenses capítulo 1, los versículos del 22 al versículo 25 son los pasajes que vamos a seguir exponiendo en esta mañana, y demos lectura a esta breve porción. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, oiga bien, no sé entonces qué escoger, dice Pablo, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es necesario por causa de vosotros. Y confío en esto, que sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Pueden sentarse, amados hermanos. Nuestro tema de hoy es: ¿qué deseos dominan tu corazón? ¿Qué deseo dominan tu corazón? Siempre en la vida habrán dos cosas con las que nosotros vamos a luchar. Vamos a luchar, y si nos referimos a deseo del corazón, vamos a luchar con el deseo del corazón que es bueno y legítimo, y vamos a luchar con el deseo del corazón que es malo y pecaminoso. Sin embargo, en el caso del apóstol Pablo sucedía todo lo contrario, como lo vamos a ver bien detalladamente, porque Pablo tenía, según esto, lo que él expresa aquí, dos deseos, y eso se le llama estar en una disyuntiva. Si usted no entiende eso, se lo voy a explicar más adelante, o en un dilema. Y es que el apóstol Pablo tenía dos deseos, ya lo hemos visto aquí en el pasaje bíblico, donde leímos que Pablo tenía deseo dice, para mí, si para mí el vivir en la carne resulta en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. O sea, Pablo tenía el deseo de irse a la presencia de Dios, a morir, pero también Pablo tenía deseo de quedarse en la carne, o sea, estar vivo. Pero el deseo del apóstol Pablo, quedarse vivo, ¿cuál era? Él lo dice aquí bien claro: tengo deseo de quedarme aquí viviendo, pero por causa de la obra de Cristo, por causa de ustedes. Pero tengo deseo de partir, porque si parto, estaré en la presencia de Dios para siempre. Y estos son los deseos que deben dominar el corazón de cada creyente. Sin embargo, hay otros deseos en el corazón nuestro, porque muchas veces alguien tendría deseo de estar en la tierra para seguir enriqueciéndose, o para vivir en vanagloria, o porque no quiere morir, porque teme a la muerte, desconoce que un cristiano morir, automáticamente un creyente cierra los ojos de este lado de este mundo, va a despertar en la presencia de Dios. Pero cuando nosotros como cristianos no tenemos esa conciencia bien clara, jamás vamos a tener el deseo que el apóstol Pablo manifestó de querer partir. Pablo tenía deseo de morir, pero Pablo tenía ese deseo porque sabía muy bien que inmediatamente él muriera, iba a estar en la presencia del Señor. Alabado sea su nombre. A través de la historia nosotros podemos ver personas que han tenido este mismo deseo de Pablo, de querer vivir. Yo no sé cuál es el deseo que tú tienes de seguir viviendo, porque yo estoy seguro que aquí nadie quisiera morirse hoy, ¿verdad que no? Si yo le pregunto a usted, ¿te quiere
hermana fulana o hermano fulano, tú quisieras morirte hoy, yo estoy casi completamente seguro que usted me va a decir, no, yo no me quiero morir hoy. Bueno, pero ¿cuál es el deseo de que tú no quieras morirte? ¿Cuál es el motivo del corazón que te mueve quedarte aquí todavía? El deseo de Pablo era un deseo maravilloso, era un deseo legítimo, era un deseo que glorificaba a Dios, porque al mismo tiempo el apóstol tenía deseo de partir. Entonces tenía también el deseo de quedarse. Pablo estaba, que dice aquí que él no sabía qué escoger. Pero ¿qué quiere Dios con nosotros, con la vida de cada uno de nosotros cristianos? Que el nosotros vivir, el vivir nuestro debe ser para la gloria de Dios. O sea, tú tienes que tener bien claro, o que viva o que muera, debe ser para la gloria del Señor. Tú no puedes estar en una disyuntiva, no me quiero morir porque le tengo miedo a la muerte, o no quiero dejar atrás como la mujer de Lot, que dejó un sinnúmero de cosas allá en Sodoma. No querer morir porque no quiere dejar la riqueza o lo bien que tú te puedas sentir en esta tierra, no quiere dejarlo atrás. Cuando nosotros tenemos el deseo de partir, es porque sabemos que lo que vamos a dejar atrás no se puede comparar con lo que vamos a recibir, o la experiencia que vamos a empezar a vivir a partir de ese momento. Cuando los cristianos viven bajo la luz de esa expectativa, sabiendo que partir, estarán con el Señor, estarán en su presencia, disfrutando de Él en el alma, claro, porque aún no hemos sido glorificados, o aún no han sido glorificados los que han muerto. Los que han muerto están en la presencia de Dios, pero en alma, no en cuerpos glorificados, como Dios nos ha prometido en la palabra, en su palabra. Dios nos ha prometido que nos va a redimir, tanto los que han muerto como los que estamos vivos. Seremos redimidos, recibiremos un cuerpo incorruptible, un cuerpo que no va a ser imperfecto, un cuerpo que no se va a enfermar, no morirá, un cuerpo maravilloso, dice, semejante al del Señor. Pero le decía hace un momento que en la historia han habido muchos siervos de Dios también, igual que Pablo, que han tenido el deseo de quedarse aquí en la tierra, de seguir viviendo. Y repito algo que dije hace un momento: Dios quiere que con lo que tú seas ministrado en esta mañana, es que el deseo de tú seguir viviendo sea el mismo deseo que Pablo tenía. Hay un misionero llamado Adoniram Hudson. Se ha leído acerca de ese personaje. Este misionero tenía el mismo deseo que Pablo tenía. Este misionero fue el primer misionero que fue extranjero en América Latina. A principios del siglo XIX, él y su primera esposa, y no se sorprenda porque diga su primera esposa, porque usted se dará cuenta por qué. Él y su primera esposa viajaron a la India y poco después a Burma. Son países que puede ser que usted no lo conozca, donde trabajó por casi 4 décadas, es decir, por casi 40 años. Allí trabajó. Después de 14 años tenía un puñado de convertidos, o sea, un poquito de personas convertidas a Cristo, y había logrado escribir una gramática del burmés. Durante ese tiempo padeció un terrible cautiverio que le duró 1 año y medio, y pidió a su esposa e hijos, perdió a su esposa y a sus hijos por enfermedades. Ahí nos damos cuenta porque mencioné al principio su primera esposa, pues obviamente su primera había muerto. Al igual que el apóstol Pablo, Adoniram anhelaba estar con el Señor, o sea, anhelaba partir a la presencia de Dios, cosa que muy pocos creyentes hoy en día viven anhelando partir. Resulta cuesta arriba encontrar un creyente en el mundo que tenga deseo de partir, que tenga deseo de morir. Y como él pensaba que su servicio a Cristo, conjuntamente con el deseo que tenía, revestía una importancia infinita frente a sus aspiraciones personales, es decir,
las aspiraciones personales de Adoniram no se comparaban con las aspiraciones que él tenía a favor de la obra de Dios en esta tierra. Y es el amor por la obra de Dios lo que nos hace a nosotros encontrarnos ante esta disyuntiva, no sé qué escoger. Si tú no tienes ese apego, ese amor profundo por la obra de Dios, jamás en la vida en ti habrá una lucha interna, o me quiero ir o me quiero quedar, porque tú amas a uno solamente. No tiene esa lucha interna, que es una lucha muy legítima, es buena, es necesaria en el cristiano. Adoniram, por tanto, oró para que Dios le permita vivir lo suficiente. ¿Para qué Dios? ¿Para qué él le pidió a Dios que le permita vivir lo suficiente? Para traducir la Biblia entera en el idioma burmés. Oiga, ¿cuál era el deseo de este misionero llamado Adoniram? Querer vivir para trabajar arduamente en la traducción de la Biblia en ese idioma que miles y miles de gente necesitaba leer la Biblia en ese idioma. ¿Y usted cree que eso era una tarea fácil? No, él iba a tener que pasar noches enteras trabajando, estudiando arduamente para hacer este trabajo. Él podía enfermar haciendo este trabajo. Él sabía que su cuerpo podía ser desgastado haciendo el trabajo de traducir la Biblia completa, pero también él sabía que si partía a la presencia de Dios no iba a tener ese trabajo, no iba a sufrir persecución, iba a estar con el Señor. Sin embargo, al igual que el apóstol Pablo, Adoniram decidió orar a Dios para que lo deje un tiempo más, con la finalidad de hacerse millonario, no, de hacerse rico con las traducciones de sus libros, no, hermano, para ser famoso tampoco. Él le pidió a Dios que lo deje un poco de tiempo con el fin de trabajar arduamente para la traducción de la Biblia en este nuevo idioma. Qué amor tan grande. El Señor le concedió su petición, hermano, a Adoniram. Y también le permitió compilar no solamente la traducción de la Biblia al idioma burmés, sino que le permitió compilar diccionarios, varios diccionarios bilingües, oiga bien, de burmés e inglés, los cuales le sirvieron de una herramienta muy útil a los obreros que siguieron a Adoniram después de él. Le sirvió de utilidad. Lo mismo ocurre hoy. Hoy nosotros estamos leyendo la Biblia Reina Valera de diferentes versiones y años. ¿Y por qué nosotros contamos hoy? ¿Usted sabe por qué contamos nosotros con la Biblia Reina Valera, que es una de las Biblias más leídas? Hoy fue porque dos hombres de Dios, bajo la persecución y el sufrimiento, Cipriano de Valera era uno y Casiodoro de Reina, ellos duraron. Hubo uno que estuvo por Europa 20 años fugitivo por la persecución del trabajo arduo que este hombre tenía para la traducción de la Biblia. Y hoy nosotros podemos tener la Biblia. Hoy podemos tener esto por el trabajo que otros hicieron para la obra de Dios. Hoy tú puedes hacer un trabajo arduo para la obra de Dios, que mañana lo pueden disfrutar tus nietos, tus hijos y la postrera generación. Por eso hay que tener una mente clara del pie en el que estamos parados, el propósito por el cual vivimos, el anhelo que mueve y motoriza nuestros corazones de vivir, de respirar. No debe ser egoísta, no debe ser egocéntrico, hermano. Debe ser para la gloria de Dios siempre. Siempre para la gloria de Dios. Por eso Pablo dice que, porque para mí, el versículo 21, que fue uno de los versículos que pusimos la semana pasada, dice: porque para mí el vivir, Cristo; morir, ganancia. Ahí está el dilema del apóstol Pablo. Pablo sabía que si se moría, ganaría, pero si se quedaba viviendo para la gloria de Dios y para la satisfacción de su corazón, de que estaba viviendo no para sus propios deseos, no egocéntricamente. Pablo sabía que si vivía para la gloria de Dios y dispuesto a que Dios permita que él pasara grandes aflicciones, que él pasara grandes torturas. Pablo estaba consciente de eso, hermano. Para el mundo hoy resultaría una locura que a ti te ofrezcan una oportunidad, entre comillas, pero esa oportunidad
puede ser para tú hacerte millonario de la noche a la mañana, pero no glorifica a Dios. Y si tú dices, no, yo no decido escoger esa, yo decido escoger esta, donde voy a sacrificar mi cuerpo por Cristo, voy a trabajar arduamente por las almas, estaré en un lugar donde no voy a adquirir riqueza, escojo esta. La gente del mundo te dice, tú estás loco. Yo me imagino que Pablo fue considerado como un estúpido, un loco en su momento. Adonirán y otros misioneros que han pasado por la historia han decidido glorificar a Dios con su sufrimiento, han decidido glorificar a Dios sacrificando sus deseos personales, cosas personales que son legítimas. Hay gente que ha sacrificado carreras profesionales, hermano, profesiones. Yo no sé si usted ha escuchado acerca de un predicador del siglo, me parece el siglo XX, llamado Martin Lloyd-Jones, un predicador muy prominente, graduado en medicina, doctor en medicina, decidió pastorear una iglesia pequeña y dejar la tarea de medicina por la obra de Dios, porque Dios lo había llamado. Supongo la gente que hoy está dispuesto a sacrificar por el llamado de Dios, por la obra de Dios, sacrificar sus cosas personales. No, hoy nos bajamos arduamente por adquirir las cosas de este mundo, los títulos, los bienes, las cuentas bancarias llenas, todo lo que nosotros nos haga estar contento, alegre. Estos hombres no. Estos hombres dejaron atrás todas las cosas que pudieran ser de beneficio personales para ellos. Y con esto no estamos diciendo que la Biblia está llamando a todo el mundo a dejar su trabajo. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia sí está diciendo que siempre que sea necesario, si Dios te llamó, debes sacrificarte. Para dejar esto bien claro, para que usted no diga aquí que yo estoy haciendo un llamado a través de esta predicación a que tú sueltes todo. No, es si Dios te llama a una tarea específica, tú debes sacrificar tu tiempo. Poderoso es el Señor. Dios le concedió esta petición a Adonirán. Bendito sea Dios. Usted sabe lo que escribió Adonirán. Adonirán fue un misionero que sufrió mucho, bastante. Y oiga lo que Adonirán escribió. Anótalo en tu corazón, por favor. Coge un lapicero y anótalo en tu corazón, porque esto te puede ayudar mucho. Oiga lo que escribió Adonirán. Si no hubiera tenido la certeza de que cada prueba era dispuesta por un amor y una misericordia infinita, no habría podido superar mis innumerables padecimientos. O sea, él entendió, él no se hundió bajo los sufrimientos, porque él entendió que sus padecimientos y sus pruebas venían de la misericordia de Dios y del amor de Dios. Adonirán entendió esto. Qué bueno es entender los planes y la misericordia de Dios para con nosotros. Es bueno vivir entendiendo eso, hermano. Entre dos decisiones se encontraba Pablo, y deseo que ambos eran importantes. Veamos con el versículo 22. Dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí el beneficio de la obra, yo no sé entonces qué escoger. O sea, Pablo, tengo deseo de partirme con el Señor ya. Yo quiero estar con mi Señor. Yo quiero morir, que me hagan una sepultura y pues estar con mi Señor. Yo anhelo eso. Es lo que Pablo está diciendo. Pero Pablo se da cuenta de algo de repente Pablo se entera que si él se quedaba, iba a ser de beneficio a los filipenses. Iba a ser de beneficio a la obra de Dios. Oiga bien, eso es como, se lo voy a ilustrar de una manera que usted lo pueda entender. ¿Cómo está la situación hoy en el mundo en muchos países? Difícil. ¿Cómo se encuentran las oportunidades de trabajo? Difícil. Aún para profesionales. Mi hermana nos es testigo a todo. Ella es licenciada en educación y no ha podido emplearse porque los empleos resultan difíciles. Supongamos que a ella se le presente, voy a ilustrar a lo que Pablo se le presentó. Supongamos que a ella se le presente un viaje al extranjero donde ella le va a ir muy bien, pero que de repente la disyuntiva en la que ella se encuentre es que Dios aquí es que la quiere, trabajando en su obra, dedicada a la obra de Dios, pero perderá esa oportunidad. Así se encontraba el apóstol Pablo. Ambas cosas son buenas, pero Pablo dijo: no, mejor me quedo.
Porque si el quedarme en la carne resulta en beneficio de la obra, pues no sé entonces qué coger. Y al final, más adelante en el versículo 25, nos daremos cuenta que Dios decidió y Pablo lo entendió. Bueno, este versículo, el versículo 22 que acabamos de leer, se encuentra muy unido a lo que Pablo viene diciendo en los textos que nosotros expusimos la semana pasada, específicamente los versículos 20 y 21. Escuchen lo que dice, conforme a mi anhelo, ahí está Pablo hablando de un anhelo y esperanza de que en nada se haya avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Versículo 21, porque para mí el vivir Cristo y el morir es ganancia. Estos versículos se encuentran unidos al 22, porque dice el 22, que es nuestro texto, parte de nuestro texto, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, yo no sé entonces qué voy a escoger. Aquí Pablo se encuentra en lo que llamamos una disyuntiva. Esto lo que significa es tomar una decisión en dos direcciones que son ambas legítimas, buenas y ambas glorifican a Dios. Pablo no sabía qué escoger. Existen luchas en la toma de decisiones que nosotros no podíamos discutir si escoger una o escoger la otra, porque en muchos casos hay decisiones que son pecaminosas y hay otras que no son pecaminosas. En ese sentido, si usted tiene que elegir entre pecar y obedecer a Dios, obviamente usted debe decidir obedecer a Dios. Este no era el caso del apóstol Pablo, no, pues él estaba siendo dominado por dos deseos que eran legítimos, solo que había uno más necesario que el otro. Esa era la diferencia. Estar con Cristo para el apóstol era mucho mejor. O sea que Pablo llegó a tener deseo de morir, pero al mismo tiempo entendía que dejaba algo atrás, hermano. Pablo entendió eso. Él dejaba algo atrás en este mundo que lo atraía, lo que preocupaba a Pablo. La pregunta es, ¿qué era lo que Pablo dejaba atrás que lo sentía atraído a quedarse? ¿Era fama? No. ¿Dinero? No. Ni ninguna otras cosas terrenales. Ninguna de esas cosas. La respuesta es un rotundo no. Lo que dominaba el corazón del apóstol de seguir viviendo era nada más y nada menos que el beneficio de los filipenses. Eso era lo que lo dominaba. Todo esto incluye, hermano, un arduo trabajo por la obra de Dios y el posible enfrentamiento de vida de dificultades. Todo eso incluye. Pablo estaba consciente de eso, hermano. Es como estar consciente de que si algo yo haré para la obra de Dios que me va a traer sufrimiento y yo decido seguir en la toma de esa decisión, eso muestra el amor que hay de ti hacia Dios, como lo veremos en nuestro segundo punto. Elegir lo necesario, una decisión que muestra amor por la obra de Dios. Los versículos 23 y versículos 24. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir, estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. ¿Ven cómo Pablo especifica? Teniendo deseo de partir, estar con Cristo, Pablo dice, lo cual es muchísimo mejor. Ahora, esto es interesante, porque para Dios no es importante también que tú estés aquí en la tierra haciendo su obra. Hermano, ¿cuán importante es para Dios tener misioneros alrededor del mundo? En todos los países del mundo hay presencia de misioneros. Algunos de ellos mueren por su fe, sufren. Todo eso es importante. La presencia del cuerpo de Cristo aquí en la tierra, pastores en diversos países, misioneros, evangelistas, mujeres que trabajan arduamente en la obra de Dios. Para Dios eso es necesario e importante, pero nunca será más importante para ti y para mí que estar en la presencia de Dios. O sea, yo creo que lo que Pablo está diciendo aquí es, cuando dice que es muchísimo mejor, yo creo que el apóstol no está diciendo que eso sea mejor que los otros. Lo que yo creo, en mi opinión personal, es que Pablo, cuando dice es muchísimo mejor, se está refiriendo a él, al beneficio de él. Es mejor yo estar con el Señor porque ya no voy a sufrir.
No sé si me estoy explicando. Para Dios es importante que Pablo permaneciera vivo. Pablo dice, pero es mejor yo estar con el Señor. Pero para él, porque ya terminaría el sufrimiento al que el apóstol se enfrentaba. Siempre, en la mayoría de los casos, mis hermanos, los seres humanos eligen para ellos las cosas que no les cuesta sacrificio. Si a usted lo ponen a elegir entre dos cosas, yo estoy seguro que usted va a elegir la que le beneficia, no la que le resta y le trae problemas, ¿verdad que no? Bueno, regularmente nosotros los seres humanos, cuando tenemos que elegir algo, elegimos lo que no nos cuesta sacrificio. Escogemos lo más cómodo para nosotros. Para desear cosas en esta vida que aún nos perjudican, sin Cristo sin que Cristo sea glorificado, necesitamos amar, comprender cuáles son las cosas que honran a Cristo y que benefician al pueblo de Dios. Cuando tú y yo comprendemos eso, que fue lo que el apóstol comprendió, vamos a elegir lo que glorifique a Dios y lo que la voluntad de Dios decida. Para Pablo estaba correcto y entendía que era la voluntad de Dios quedarse en la carne. Maravilloso es el Señor. Hemos dicho que Pablo estaba entre dos deseos, que no sabía cuál elegir, pero él entendió perfectamente cuál era la dirección que Dios tenía con él. Él lo entendió. Muchas de las ocasiones en las que nosotros tomamos decisiones erróneas e equivocadas es porque no sabemos y desconocemos cuál es el rumbo que Dios quiere para tu vida y para mi vida. Ahora bien, la expresión de Pablo aquí, quedar en la carne, es una expresión que tiene otra connotación. Pues usted sabe que la expresión carne en otros pasajes de la Biblia se refiere a cosas pecaminosas. Sin embargo, aquí Pablo no se está refiriendo que quedar en la carne para él era mucho mejor. No se está refiriendo a cosas pecaminosas. Aquí en este contexto tiene otra connotación, porque Pablo se está refiriendo que para él quedar en la carne se estaba refiriendo a quedar vivo, estar vivo, existiendo todavía. Era eso a lo que Pablo se estaba refiriendo aquí, hermano. No es la carne en el sentido pecaminoso, jamás, sino estar vivo. Estar con Cristo resultaría entrar inmediatamente a la presencia del Señor y no padecer jamás en este mundo de las circunstancias difíciles que Pablo atravesaba. Qué bueno, hermano, es nosotros poder entender en nuestro interior cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Alguien dijo en una ocasión que la madurez cristiana se define como aquel que ha comprendido que todo lo que Dios permite en su vida es para la gloria de Dios. Eso es la madurez. Por eso es que usted ve que muchas personas, como he dicho en otras ocasiones, se frustra la vida cuando le pasan cosas. Se encajan y se encierran porque ellos desconocen la soberanía de Dios. Muchos creyentes no entienden muy bien que las cosas que Dios le permite o nos permite a nosotros sus hijos son para beneficios nuestros, hermano. Usted no se imagina la madurez, la capacidad que Dios saca de los procesos por donde Él te permite pasar, y tú luego mañana dices: gracias, Señor, porque me permitiste atravesar por cual o tal situación. Yo creo que para Pablo fue una gran satisfacción el haber quedado. Es por eso que Pablo más adelante, en una de las cartas pastorales que él le escribe a Timoteo, dice: yo he peleado la batalla, he acabado mi carrera. O sea, Pablo estaba satisfecho de que había terminado su carrera con éxito. Ya Pablo sabía que sí se iba a morir. Ya Pablo allí, cuando le está hablando a Timoteo, sabía y estaba consciente que iba a partir. Pero aquí en Filipenses, Pablo sabía que él tenía que quedarse por un tiempo, porque entendía que era necesario y de provecho para los filipenses, mis hermanos.
Así que cuando te llegue el momento de partir o un hermano de tu iglesia parta con Cristo, llóralo, porque es normal llorar. Bota lágrimas, gime, llora a tu hermano, llora a tu hijo, tu primo, tu tío, tu abuelo. Es normal llorarlo, pero no te deprima, no te hunda, mis hermanos. Hoy entiende que ya llegó el momento de llevarse a ese ser querido tuyo. Tú tienes que entender eso, hermano. Para Pablo, estar con Cristo representaría estar en la presencia de Dios. Estar en la carne, como ya hemos explicado, resultaría poder pasar y sufrir grandes dificultades en esta vida presente. Sin embargo, Pablo entendió que servir al pueblo de Dios, a pesar de su sufrimiento, era necesario. Ahora, ¿por qué Pablo entiende que era necesario? Porque Pablo entendió que había gente que necesitaba su colaboración. Había gente que necesitaba ser discipulado, capacitado, pastoreado por Pablo. Y Pablo entendió que el quedarse era mucho mejor. Yo no sé si usted ha visto personas en cama ya para morir, que ellos no quieren morirse. Ellos no quieren partir. Pero ¿qué es lo que tiene esa persona adentro? Yo no me quiero ir porque hay cosas que realizar para la gloria de Dios. No. Ellos no se quieren ir porque no quieren abandonar este mundo físico que nos presenta muchas veces ofertas que nunca se pueden comparar con lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Con esto en mente, pasemos a considerar nuestro tercer punto. ¿Qué provecho eres tú mientras vives en esta tierra para la obra de Dios? Versículo 25 dice: y confiando en esto, dice el apóstol, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros. ¿Para qué? Para vuestro provecho y gozo en la fe. Pablo no está diciendo aquí, yo me voy a quedar porque yo voy a ser un gran famoso. No, nada de eso. O voy a escribir libros y voy a vender libros y me voy a hacer rico. No. Pablo sabía que él se iba a quedar para el provecho de la obra de Dios. Si Dios te tiene a ti todavía por 30, por 40, 50, voy a bajar 20 o 15 años aquí en tu iglesia, aquí en tu comunidad, aquí en esta tierra, ¿cuál es el provecho que tú entiendes que por el cual tú estás siendo útil para la obra de Dios? Son preguntas que tú debes hacerte en tu interior. Estoy viviendo, voy a vivir 30, me faltan 30 años de vida aquí en la tierra, pero esos 30 años, ¿de qué voy a ser útil para la obra de Dios? ¿En qué seré útil para mis hermanos? Tú tienes que preguntarte eso, hermano, porque tú tienes que decir justamente lo que Pablo dijo. Para mí el vivir Cristo, morir ganancia. Poderoso es el Señor. Existen y han existido hombres y mujeres que su muerte ha sido causa de celebración para muchas personas. Sí, hermano. Tenemos el caso de Trujillo. Cuando Trujillo murió aquí en la República Dominicana, se hizo una fiesta. Muchos hicieron fiesta, aunque un poco de personas lo lloraron, porque siempre un malo tiene gente que lo apoya. Pero para la muerte de ese dictador fue una celebración en nuestro país. Sin embargo, aquí han muerto otros líderes nacionales que ha sido dolor para la nación. Yo me imagino que cuando Juan Pablo Duarte murió, causó dolor para los nacionales que vivieron en ese momento. Para muchas personas, la muerte de alguien resulta una celebración, porque son personas que no son útiles, no han penetrado ante otras personas, no han sido colaboradores. Se entiende que no han vivido para servir, sino más bien han vivido para ser servidos y para desfalco de los recursos públicos, tomándolo en el contexto, vamos a decir, público del Estado. Pero dentro de nuestras congregaciones mueren cristianos que murieron y nadie los recuerda más, pero hay otros que siempre han sido mencionados y aprendemos de lo que ellos nos dejaron. Pablo es un ejemplo de eso. Hay mucha celebración, puede haber celebración en un barrio, un pueblo, en el país. Se puede celebrar la muerte de alguien. Sin embargo, por otro lado, la muerte de alguna persona es causa de tristeza
y lo recordamos. Y recordamos a esa persona como alguien que fue fiel, alguien que se caracterizó por el amor, la pasión. Y es un ejemplo de inspiración para otros. ¿Qué dirá la gente de ti cuando tú mueras? Que tú eras una persona cariñosa, que tú eras una persona dadivosa, servicial. ¿Qué la gente va a decir de ti cuando te encuentres en un ataúd? ¿Cómo será recordado en tu iglesia cuando tú mueras? La gente te recordará como aquella hermana que siempre estaba pendiente a orar por otros. O será recordada por los hermanos que dejes aquí en la tierra, la hermana fulana que siempre estaba atento de las cosas de la iglesia o de los hermanos. Era una persona digna de imitar. ¿O será recordada de otra manera? Como una persona chismosa, entremetida. O alguien que pueda ser recordada por algunos hermanos que lastimaste. Es bueno nosotros al partir de este mundo ser recordados por nuestros hijos, nuestros hermanos de iglesia, compañeros de trabajo, de estudio, ser bien recordados. Mi pregunta es, ¿qué provecho eres tú mientras tú vives en esta vida para los hermanos de la fe y para tu iglesia y para otro cristiano? Esa pregunta tú debes respondértela. A partir de este momento debe retumbar dentro de tu corazón. En conclusión, hermano querido, nunca olvide, grábate esto en el corazón, que la muerte de un creyente no es una derrota, no, sino más bien la victoria que todo creyente debe anhelar. Así es, hermano. Y mire que la muerte de algunos seres queridos nos dejan turbulentos. La muerte de un hijo, un hermano, un primo, un esposo, esposa, son cosas que duelen. Y es normal en este mundo caído uno sentirse afligido. Eso es normal. Lo que no puede ser normal es sucumbirnos a dejar de desesperanzarlo, como los filipenses, a lo que Pablo le dice que no tenían esperanza de sus personas que habían fallecido, como decía anoche. Que tu mayor deseo de vivir, mi amado hermano, sea por causa de Cristo y sus propósitos, y no por otros personales tuyos. Examina bien cuáles son los deseos que predominan en tu corazón. ¿Cuáles son los deseos que te llevan a querer seguir viviendo en esta tierra? O querer morir. Porque hay gente que se quiere morir. Y se quiere morir porque se siente amargado. Hay gente que se mata, se ahorca, se envenena. Pero no es porque ellos quieran estar con el Señor. Es porque el sufrimiento que están atravesando le amarga la vida hasta el punto de que se tiran de un puente. Ese no es el propósito. Una gran señal de esto es todo lo que aspiro, todo lo que deseo, por lo que yo trabajo arduamente, y la manifestación de mi vida, lo que yo soy, lo que yo pienso, todo eso va a mostrar cuál es la verdadera intención que hay en tu corazón de querer vivir o desear morir. Te lo dejo en tu mano. Dios te bendiga. Hay poder en Jesús. Hermano, Dios es bueno.